Hola, soy el ingeniero Néstor y nuestro 12º video de Secretos de los precios unitarios. En este video veremos la estructura de las licitaciones. ¿En qué consiste? En conocer qué es una licitación y cómo está estructurada. Por definición, una licitación es un sistema de adjudicación de una obra o servicio al mejor postor. Ahora, desglosando este término un poquito más, podemos ver que cuando una empresa privada o una dependencia pública requieren elaborar un trabajo, una obra o algún servicio, en vez de solamente considerar una empresa, llaman a varias, les entregan un pliego de requisitos o bases de licitación donde enlistan una serie de documentos que tienen que presentar para ser considerados en el proceso de la licitación. Es decir, las empresas compiten unas contra otras para ver quién presenta la mejor propuesta. Es por eso que también las licitaciones son conocidas como concursos, porque a final de cuentas las empresas concursan unas contra otras para ver quién presenta la mejor propuesta tanto técnica como económica y se hace acreedora al contrato final. Ahora, ¿cómo se compone una licitación? Se compone de 3 partes, que es la partición legal o distinta, la partición técnica y la partición económica. La partición legal es donde la empresa ingresa todos sus documentos referentes a ella misma, es decir, actas constitutivas, actas legales, poderes notariales, cartas que hablen de su representante legal, del extracto de su empresa, etc. Toda la documentación que no tiene que ver nada con la licitación. Por eso se le conoce también como documentación distinta. Luego viene la partición técnica. Aquí en la partición técnica, la empresa tiene que agregar todos los documentos que la acrediten capaz de elaborar esa obra. Es decir, es donde va a expresar o va a confirmar su experiencia y su capacidad, presentando contratos viejos, actas de entrega-recepción, el currículum de la empresa, el currículum de todos los profesionistas, etc. Es decir, todos los documentos que la respalden como una empresa capaz de hacer la obra o el servicio requerido. Y por último, está la partición económica. La partición económica es el análisis financiero y la propuesta en dinero que hace la empresa a la contratante de cuánto le va a cobrar ella para hacer ese trabajo. Esta es específicamente para esa licitación. Las otras 2 particiones pueden ser utilizadas en ciertas formas en diferentes licitaciones, pero la partición económica es exclusiva porque es un análisis de esa obra en concreto. Ahora, podemos ver aquí el pliego de requisitos, por ejemplo, de la CFE. Aquí podemos ver que tenemos el documento que nos entrega la dependencia enlistando lo que vamos a necesitar para participar en su concurso. Aquí tenemos el número de concurso, que esto es muy importante. Tenemos el objeto de la obra. Tenemos generalidades, ubicaciones, plazos de ejecución, etc. Toda la documentación y todos los pormenores de esta obra. Ahora, aquí podemos ver lo que dice aquí, documentos con lo que los concursantes deberán acompañar sus ofertas. Es decir, la partición legal o partición distinta. Aquí enlista todos los documentos, las manifestaciones, las copias, los documentos, las cartas que tenemos que tener completas en esta partida para poder participar. Y como se ha dicho, esto no tiene que ver nada con la licitación en sí. Simplemente es un conjunto de documentos que se le pide a la empresa para conocerla un poquito mejor y saber cómo está formada. Ahora, nos vamos a la parte la parte donde se solicita los documentos técnicos y los documentos económicos. Aquí estamos, la oferta técnica. Aquí nos van a enlistar todo lo que necesitamos para esta partición.
más cartas, más manifestaciones, la descripción de la planeación integral, que es cómo vamos a elaborar esos trabajos, listados de insumos, exactamente de esta propuesta, currículums de los profesionales, documentos que acreditan la experiencia técnica, que son contratos, manifestaciones, programas, etcétera. Todos los documentos que acrediten la experiencia de la empresa y la experiencia en estas obras. Y por último, tenemos la oferta económica, que son los análisis de los precios unitarios, listado de insumos, análisis de factores de salario real, cálculo de costos horarios, indirectos, financiamientos, utilidades, cargos adicionales, costos básicos, el catálogo de conceptos, que nos lo entrega la dependencia y no debemos modificarlo, eso es muy importante. Jamás se debe modificar un catálogo de conceptos. Eso es completamente causal de desechamiento de la propuesta. Programas de ejecución y programas del personal. Estos 3 rubros son los que tenemos que integrar para presentar nuestra licitación. Ahora, ¿cómo se presenta esto? Primero que nada, tenemos que separar los documentos que nos piden en 2 extractos, que son las manifestaciones, o también podemos llamarlas como oficios o cartas, que son todos los escritos que tienen que presentarse a la dependencia. Estas son simplemente cartas. Y las otras, como los análisis, son, podríamos decirlo, formatos específicos para la licitación. Ahora, las dependencias están obligadas, o por lo general te entregan documentos que te dicen cómo integrar estas cartas, estos procesos, toda la documentación. Aquí tenemos lo que nos entregó la CFE, que son los anexos distintos, los económicos y los técnicos. Veamos los distintos. Aquí está, documentos distintos a las ofertas técnicas y económicas. Aquí nos dice los anexos, qué son y cómo está integrado. Estos son cartas. Por lo general, toda la documentación distinta son puras cartas. Digo, sí se entregan anexos, como actas constitutivas, poderes, etcétera, pero por lo general son puras cartas. Ahora veamos los documentos técnicos. Aquí podemos ver los documentos correspondientes a la oferta técnica. También son los formatos con los que tenemos que trabajar para presentar este trabajo, que son más cartas, manifestaciones, instructivos de llenado y el cómo y qué tienes que poner en estos anexos. Y por último, veamos los económicos. Son muy similares a estos últimos dos. Que de nuevo, son formatos a llenar, tanto cartas como formatos específicos para la licitación. Por ejemplo, este primer documento que nos pide de cómo está estructurado nuestro precio unitario y de cómo aplican los indirectos. Esto es importante, el pie indirecto. Y además, todos los documentos que requerimos para integrar esa licitación. Ahora, es interesante llegar a este punto. Cuando nosotros armamos licitaciones, como les decía, se puede estructurar en 2 apartados muy importantes, que son las cartas y los documentos. Los documentos son específicos para cada licitación. El formato puede ser el mismo, pero su contenido no. En cambio, las cartas por lo general son iguales. Lo único que cambian las cartas son los datos de la obra, o sea, los trabajos a realizar, la fecha y el número de la licitación. Eso sí varía, pero la estructura de las cartas son similares, si no es que idénticas, de concurso a concurso por licitación. Y el hacerlas manualmente
por lo general es algo muy tardado. O sea, estar cambiando uno por uno es algo muy tardado. Y sobre todo, muy importante, puede llevar a errores. Porque si tú en una carta pones mal el número de la licitación, eso también es causal de desechamiento de la propuesta. Entonces, para evitar gastar e invertir tanto tiempo y estar a expensas de los errores humanos, podemos usar un programa muy bueno que yo utilizo. Se llama Aditec. Este programa nos va a ayudar a elaborar todas estas cartas de manera rápida, sencilla y evitándonos errores. Podemos saber aquí su rápido uso. Aquí yo, como trabajo en Neodata, voy a seleccionar una obra de Neodata. Aquí esperamos a que procese. Y aquí ya tengo una obra precargada. Esta obra fue mi análisis económico que yo hice en Neodata para presentar mi licitación. Aquí ya vienen todos los datos del cliente que yo precargué en mi Neodata, todos los datos de la licitación que igual yo precargué en mi Neodata. Entonces, con eso le damos a aceptar y le damos aquí en combinar carpeta y seleccionamos lo de la Comisión Federal, que es el que estábamos viendo ahora. Aquí nos viene todos los anexos que maneja, que son todas las cartas y todos los oficios que requieres en tu licitación. Entonces, al tener, yo los voy a seleccionar todos. Le das aquí combinar carpetas, le ponemos que no porque yo no quiero actualizar. Seleccionamos la carpeta donde queremos guardar. Yo lo voy a poner aquí en reportes Aditec. Le damos a aceptar. Esperamos unos segundos. Y listo. Se tardó 11 segundos en elaborarme todas mis cartas para mi licitación. Tan fácil, tan rápido, tan sencillo como eso. Evitamos errores, evitamos retrabajos. Y sobre todo, si tenemos varias licitaciones encima, con esto nos vamos a ahorrar un mundo de tiempo. Ponemos aquí abrir carpeta. Y listo. Aquí ya están todos mis documentos, todas mis cartas que necesito yo para integrar mi licitación. Por ejemplo, veamos esta del domicilio. La abrimos y, como verán, ya tiene precargados los documentos, los datos de la licitación, la fecha, todo. Y ya no tenemos que estar yendo una por una y nos ahorramos muchísimo tiempo. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Si te interesa el programa Aditec, por favor visítalos en sus sitios oficiales o contáctame. Escríbeme inbox o mensaje al 55 40 59 46 18 para darte más información. Además, ya sabes, si requieres algún proyecto de costos o algún trabajo de licitaciones, con gusto te puedo ayudar. Te habló el ingeniero Néstor y te agradezco mucho tu tiempo.